Mi cumpleaños empezó como un día común y corriente sin tener ni la más remota idea de lo que me deparaba. Desde el momento en que desperté, me encontré con saludos alertas de seres queridos y la emoción característica de una jornada especial. Disfruto esa ilusión que acompaña la espera, ese cosquilleo ante lo desconocido. En los días anteriores el comportamiento de mi esposo había sido extraño. Observé que su atención estaba dispersa, su rostro se iluminaba con una sonrisa inesperada como si guardara un secreto. En diferentes situaciones habría desconfiado de que algo andaba mal, pero tras tantos años compartidos, reconocí ese destello en su mirada. Se mostraba de la misma manera que cuando ideaba un proyecto importante, una de esas sorpresas que lo hacían sobresalir del resto. Estaba acostumbrada, a anticipar cualquier tipo de sorpresa de su parte, ya fuera cenas románticas a la luz de las velas en restaurantes elegantes o aventuras espontáneas a destinos inesperados. Siempre se distinguían por su originalidad, destinados a que me sintiera única, y aunque los disfrutaba en esta ocasión, percibía cierta variación. Su conducta no solo reflejaba emoción, sino también un leve atisbo de inquietud, como si estuviera a punto de traspasar una frontera y adentrarnos en un territorio inexplorado. A pesar de eso, opté por restarle importancia y gozar de la jornada. Durante la mañana todo transcurrió con tranquilidad entre conversaciones telefónicas, notificaciones y gestos que me hacían sentir el cariño de mis seres queridos. Por supuesto, mi esposo se unió rápidamente a pie a las celebraciones con buenos deseos. Al despertar me sorprendió con un beso prolongado y profundo de esos que expresan más que cualquier palabra. En el día de tu cumpleaños, amor mío, me susurró al oído con ternura y un matiz misterioso en su voz que en ese instante no logré entender. Era evidente su mirada profunda y traviesa, como si guardara consigo una travesura íntima, un misterio que ansiaba revelar. Pronto comenzó a revelar las primeras señales. La velada de hoy quedará grabada en la memoria. Observé con interés, intentando descifrar sus pensamientos. A ella le encantaban las sorpresas, mientras que a mí me gustaba la emoción de descubrirlas. ¿Serías tan amable de proporcionarme alguna pista?, interrogué simulando falta de interés mientras me acomodaba en la cama. Simplemente esbozó una sonrisa y movió la cabeza de un lado a otro. Deberás aguardar un poco, pero te aseguro que te divertirás al saber que no lograría obtener más datos de él. Su destreza radicaba en su capacidad para preservar el enigma hasta el final. Permanecí unos instantes mirándolo detenidamente. Su comportamiento mostraba una peculiaridad. No solo se trataba de la emoción de un plan exitoso, sino de una leve tensión en su actitud, como si estuviera anticipando algo de mayor envergadura de lo común. Encogí los hombros y dejé que el pensamiento se desvaneciera. Probablemente se trataría de un viaje inesperado o una cena en un lugar desconocido. No estaba preparada para lo que finalmente sucedió. Al llegar la noche, la emoción que había experimentado durante el día se hizo más fuerte. Mi marido me había indicado que me vistiera adecuadamente para el evento, pero no me dio detalles sobre el atuendo que debía seleccionar. Al abrir mi guardarropa, revisé detenidamente todas las alternativas buscando acertar con mi decisión, sin tener claro el motivo de mi elección de vestimenta. Al final me decidí por un vestido sofisticado, pero discretamente atractivo, de aquellos que sugieren lo justo sin perder su toque de enigma. Mientras me observaba en el espejo, me cuestioné cuál era la verdadera naturaleza de sus planes. Era tan familiar para mí que sabía que sus sorpresas siempre tenían un toque original. Después de terminar de prepararme, percibí el sonido del timbre de la puerta. Sentí cómo mi corazón empezaba a acelerarse ligeramente. Al creer que recibiría un paquete de última hora, me sorprendí al descubrir algo inesperado al abrir la puerta. En ese lugar erguido se encontraba el compañero más cercano de mi esposo. Había tenido contacto con él durante muchos años. Siempre formó parte de nuestro día a día. Vita. Una persona con la que compartíamos risas, comidas y momentos memorables. Su carisma, su sentido del humor y sobre todo su confiabilidad eran cualidades que nos inspiraban total confianza.
No obstante, jamás lo había contemplado de esa forma, nunca lo había considerado más que un amigo íntimo de la familia. Sin embargo, en esa noche algo había cambiado. Recibí un saludo con una sonrisa cómplice, como si tuviera conocimiento de algo que aún no estaba al tanto. Antes de poder cuestionar su presencia en ese lugar, mi esposo se acercó por detrás, recibiendo a la persona con alegría. La actitud tranquila que mostró me generó aún mayor confusión. ¿Estás preparado para la sorpresa que te espera? Preguntándome algo, me agarró de la mano y me condujo hacia el interior de la vivienda. Al ingresar al salón notamos que el ambiente se había transformado por completo. Con un brillo suave y acogedor, la habitación estaba iluminada por la luz de las velas. El ambiente estaba impregnado de una suave melodía que envolvía todo a su alrededor, creando una atmósfera íntima y personal. Experimenté curiosidad, tenía conocimiento de que a mi pareja le gustaba generar momentos memorables, sin embargo nunca antes había involucrado a otra persona en ellos. Observé al compañero, quien se sentó cómodamente en el sofá, con una mirada tranquila, atentamente observándonos. En ese momento comencé a percatarme de los diminutos pormenores, cómo mi pareja me abrazaba con una seguridad firme y un matiz de algo más íntimo. Su voz más grave de lo común, como si estuviera a punto de revelarme algo en secreto. «¿Puedo contar contigo?», me susurró al oído, sintiendo su aliento tibio rozando mi piel. Incliné la cabeza despacio, con dudas sobre lo que estaba por ocurrir, aunque percibí algo en su mirada y en la actitud silenciosa de su compañero que me puso la piel de gallina. No comprendía completamente el significado de esta noche, pero estaba a punto de averiguarlo. La atmósfera se encontraba impregnada de una tensión desconocida para mí. No resultaba molesta, sino más bien fascinante, como si estuviera a punto de desvelar algo que revolucionaría todo por completo. Mi marido se aproximó hacia mí, sus dedos acariciando mi brazo con una caricia suave, casi como si estuviera explorando. Desde el sofá notaba la mirada de su compañero llena de expectación, pero sin interferir. Me debatía entre indagar sobre la situación o simplemente dejarme llevar. La conducta de ambos generaba en mí incertidumbre sobre todas mis suposiciones previas. Mi marido me besó con una ternura profunda, una de esas caricias que detienen el tiempo y te desconectan de todo lo demás. Sin embargo, la impresión de estar siendo vigilada persistía. Al mirarlo al despertar, lo encontré todavía presente, con un rostro tranquilo, pero con un brillo en sus ojos que me causó escalofríos. Ya había sentido antes la fuerza del anhelo de mi marido, pero en esta ocasión todo era distinto. En el ambiente se percibía una energía especial, una conexión implícita entre los tres, que resultaba imposible pasar por alto. Mi esposo me susurró al oído que me relajara y confiara en él con su voz profunda y calmante. Tomó mi mano y me condujo con calma hacia el sofá, donde su compañero estaba sentado atento a cada gesto, con una combinación de tranquilidad y expectación. Comencé a jadear con más frecuencia. Tenía la certeza de que algo iba a ocurrir, algo completamente inesperado. Mi marido se situó a mis espaldas, acariciando mis hombros con delicadeza, mientras mostraba la fuerza en su sujeción. Aunque su amigo permaneció en silencio, su sola presencia comunicaba todo lo necesario. Entre los dos hombres existía una conexión silenciosa, como si hubiesen preparado ese instante de antemano, como si supiesen con precisión cómo actuar para que todo fluyera de manera espontánea y necesaria. No estaba segura de cuál sería la mejor forma de responder. Por un lado, sentía la tentación de reflexionar detenidamente, de examinar minuciosamente cada aspecto de la situación. Sin embargo, por otro lado, una parte más básica, más instintiva, me instaba a no cuestionarlo, simplemente a dejarme llevar por la vivencia. Experimenté un escalofrío al sentir cómo el compañero de mi esposo se inclinaba más hacia mí, manteniendo su mirada fija en la mía. Mientras mi marido acariciaba suavemente mi cintura, finalmente descubrí cuál era el regalo de cumpleaños que me había preparado. La cuestión ya no residía en su voluntad de aceptarlo, sino en los límites que estaba dispuesta a sobrepasar. Mientras el instante se hacía más palpable, el latido acelerado de mi corazón
retumbaba en mis oídos volviéndose cada vez más real. Mi marido me conocía tan bien que sabía cómo hacerme olvidar el mundo exterior, cómo lograr que me olvidara del tiempo y del lugar. Sin embargo, en esta ocasión no estábamos solos, lo cual modificaba completamente la situación. La compañía de su amigo se percibía como una presencia reconfortante, como una sombra acogedora que gradualmente adquiría mayor significado. La calma de su respiración profunda y constante resonaba en mis oídos, en un ambiente lleno de silencio y expectación. Nuevamente mi marido susurró al oído su voz llena de emoción contenida. «Aún mantienes tu confianza en mí». Me era imposible articular palabra, por lo que simplemente asentí con la cabeza. En ese momento desaparecieron todas las preguntas que pudiera haber tenido. No era cuestión de presión ni de deber, sino de algo que ambos anhelaban compartir conmigo, de una vivencia que no se imponía, sino que se brindaba de forma voluntaria. Mientras me hablaba cerca del oído, su voz generaba una mezcla de emociones difíciles de ignorar. Al cruzar la mirada con el amigo descubrí algo que me conmovió profundamente. Con calma, anhelo y la total convicción de que todo lo que sucedería lo haría a mi manera. En la noche, por vez inicial, él comenzó a desplazarse con calma y control, sin apuros ni intrusión. Elevó su mano hasta mi brazo, el contacto apenas notable, pero lo bastante para provocar un estremecimiento en mi espalda. La sensación al tocarlo difería de la de mi marido, era fresca, curiosa, llena de expectativas. Cuando mi esposo me giró con delicadeza, sentí cómo la emoción se fundía con la adrenalina, al quedar en el centro de los dos. Mi respiración se encontraba desigual. Mi mente era un remolino de emociones que apenas lograba comprender. Jamás había pensado que me encontraría en una circunstancia así, pero tampoco podía rechazar lo que experimentaba en ese instante. Una combinación de emociones, ansiedad y un anhelo que crecía con el transcurrir de cada instante. Sus gestos eran pausados, transmitiendo seguridad y afecto en cada momento. Mientras tanto, su compañero se mantenía quieto, permitiéndome elegir cuánto deseaba progresar. Fue en ese instante cuando me di cuenta de que la elección dependía únicamente de mí. Inhalé profundamente, alcé la vista y opté por la única alternativa que resultaba coherente. La noche de hoy tendría un giro inesperado. La decisión estaba en el aire, como un misterio sin revelar entre nosotros, listo para ser descubierto. Mi mente era un remolino de sentimientos, mientras que mi cuerpo expresaba sensaciones distintas. La temperatura dentro de la habitación se hacía cada vez más evidente. La cercanía entre los tres eliminaba cualquier duda. Siempre pendiente de cómo reaccionó, mi marido me observó con cariño y anticipación en sus ojos. En su actitud no se percibía apuro, más bien se podía sentir una sugerencia callada para sumergirme en el instante. A mi espalda su compañero esperaba con igual calma, sin apresurar, sin demandar. Al soltar un suspiro y cerrar los ojos, experimenté cómo mis defensas personales se desvanecían por completo. Entre las manos de mi esposo mi rostro fue acogido y recibió un beso. Un beso pausado y profundo, creado para borrar cualquier atisbo de incertidumbre de mi mente. El contacto de su piel con la mía desencadenó una serie de emociones nuevas en todo mi ser. Se encontraba en un lugar desconocido, viviendo algo que jamás había imaginado. A pesar de todo, me encontraba en esa situación, permitiéndome fluir sin temor, sin dudas. A mi espalda su compañero se aproximó aún más, lo suficiente para que percibiera su calor. Una emoción distinta se apoderó de mí, la combinación de lo conocido y lo misterioso, la emoción de un encuentro inicial y la certeza de estar con la persona en la que más confiaba. Los dedos de mi marido recorrieron suavemente mi espalda, al mismo tiempo que la respiración de su compañero acariciaba mi cuello. Cada movimiento fluía en una armonía impecable, como si hubiesen preparado minuciosamente cada aspecto de esta velada sin mi conocimiento. No existían palabras entre nosotros, pero tampoco hacían falta. Cada movimiento, cada contacto, cada mirada, expresaba todo lo que debíamos transmitir. Cuando mi esposo me tomó de la mano y me condujo con delicadeza hasta el sofá, el tiempo pareció detenerse.
Los labios de él buscaron los míos de nuevo con ansias contenidas, mientras su compañero se mantenía cerca atento, aguardando el momento oportuno para actuar. En ese momento comprendí que esta vivencia no solo involucraba el anhelo, sino también la confianza, la dedicación y una unión que superaba cualquier frontera concebible. Lo más impactante de todo era cuestionarme por qué había necesitado tanto tiempo para darme cuenta de eso. En el ambiente flotaba una energía eléctrica, una fuerza imperceptible, que acariciaba mi piel avivando todos mis sentidos. La situación era completamente distinta. Parecía como si estuviera observando mi propia existencia desde una perspectiva nueva, viviendo algo que antes no habría imaginado en absoluto. Mientras me besaba con una pasión arrebatadora, mi esposo acariciaba mi rostro con ternura, haciendo que el mundo desapareciera a nuestro alrededor. Sin embargo, su amigo continuaba presente, cercano, lo bastante cerca, como para percibir su energía rodeándome. Necesité un momento para armarme de coraje y dirigirle la mirada. Al hacerlo, en sus ojos se reflejó algo más que simple deseo. Existía un ambiente de respeto y admiración, pero lo más destacado fue la calma que me transmitió confianza. No me encontraba en una circunstancia desbordada, nadie me había llevado a esta situación. Me encontraba en este lugar porque había sido mi elección. Mi marido acarició suavemente mi cintura siguiendo cada movimiento, con una exactitud casi meticulosa. Sentía su aliento cálido acariciando mi piel al mismo tiempo que sus labios recorrían con suavidad mi cuello, generando en mí un deseo que aumentaba a cada instante. A mi espalda su compañero se aproximó más. Era capaz de percibir el calor que desprendía, así como su respiración tranquila y controlada. Un escalofrío recorrió mi espalda al sentir el roce de sus dedos en mi brazo, un gesto sutil que parecía una interrogante silenciosa. En un instante de pausa, mi marido me miró fijamente, dejándome la elección de continuar o no. En su forma de comunicarse no se percibía apuro ni obligación, sino más bien una sugerencia tranquila para descubrir algo totalmente distinto. Inhalé profundamente mientras mi pensamiento seguía dividido entre lo incierto y la emoción latente que resonaba en mi ser. Al volver a observarlo, al percibir la confianza de su contacto y la actitud tranquila de su amigo, aguardando mi respuesta, comprendí que ya no había marcha atrás. La siguiente situación se asemejó a una sutil danza de equilibrio. Cada contacto, cada suave toque, cada acción estaba planeada para que me sintiera a gusto, para garantizar que fuera una vivencia compartida y no forzada. Mientras mi esposo acariciaba suavemente mi espalda, el amigo se acercaba más, dejando sentir su aliento cerca de mi piel, en un susurro apenas perceptible. Una intensidad desconocida consumía todo mi ser, como si estuviera atravesando un límite del cual no deseaba retornar. Me rendí de inmediato, permití que el tiempo se esfumara y que la noche siguiera el curso que tanto anhelaba. Fue entonces, por vez inicial en mi existencia, que me di cuenta de que hay vivencias que no requieren reflexión, sino simplemente ser experimentadas. El sentido del tiempo se desvaneció. Los segundos se transformaron en suspiros, los minutos en sentimientos, y la noche en un torbellino de emociones completamente nuevas para él. No existían palabras, únicamente la comunicación, a través del contacto físico, las miradas y la armonía impecable que surgía entre los tres. La presencia de mi marido continuaba siendo mi punto de apoyo, la referencia que me brindaba seguridad en medio de este mar de emociones desconocidas. El ambiente susurraba promesas calladas, donde el silencio era más elocuente que cualquier palabra. Por el contrario, su compañero era como un enigma, lo incierto que se transformaba en hallazgo, con cada contacto, con cada acción cuidadosa y respetuosa. Su forma de actuar era segura, pero al mismo tiempo tranquila. La danza mostraba una sincronización impecable en cada paso, como si hubiera sido meticulosamente preparada en secreto durante un período mucho más extenso de lo que yo había imaginado. Mis pensamientos personales se desvanecían entre murmullos y pulsaciones rápidas. Resultaba asombroso lo orgánico de cada sensación, lo sencillo que resultaba sumergirme en la vivencia sin temor, sin remordimientos. Jamás habría pensado encontrarme en esta circunstancia, pero
Una vez aquí, todo parecía en Sweetie en positivo su costio. Con el transcurrir de los segundos, la pasión aumentaba. Todo fluyó con una sincronía inesperada, como si la conexión entre nosotros tres se manifestara sin palabras. Sentía una tensión envolvente, como si cada gesto estuviera dedicado a recordarme lo especial que era para ellos. La tensión llegó a su punto más alto, y por un breve momento, todo el planeta pareció congelarse. La experiencia fue como si estuviéramos suspendidos en un lugar donde éramos los únicos presentes, donde cada contacto era un mundo completo, una emoción tan vasta que resultaba indescriptible. Después de que todo se aquietara, cuando las respiraciones recuperaron su cadencia habitual y el silencio se impregnó de complicidad en las miradas, en lugar de netpoot de las palabras, comprendí que todo cambiaría a partir de esa noche. Tumbado entre los dos, notaba la oscuridad de la noche todavía sobre mi piel. Mi marido rodeó mi cuerpo con uno de sus brazos, acercándome con un gesto cariñoso y delicado. Junto a su amigo recibí una mirada serena, acompañada de una sonrisa sin que hiciera falta pronunciar palabra alguna. La noche no trajo consigo arrepentimientos, ni vacilaciones, ni inseguridades, sino la convicción de que había marcado un antes y un después en nuestra relación, revelando una nueva dinámica que ninguno de nosotros podía pasar por alto. Al despertar al día siguiente, los rayos del sol se colaban a través de las cortinas, tiñendo la habitación con tonalidades doradas. Mi marido ya se encontraba despierto, sentado al borde de la cama, con una taza de café en la mano, mirándome con esa misma expresión juguetona que había mostrado el día anterior. «¿Cuál es tu estado emocional en este momento?», inquirió con una amplia sonrisa. Estiré mi cuerpo con calma, permitiendo que los recuerdos de la velada anterior se asentaran en mi memoria. Contesté de manera distinta, no pudiendo contener una sonrisa en mi rostro. Al percibirla, parecía que ya tenía conocimiento de la respuesta previamente a formular la pregunta. Expresó en voz baja su pensamiento y se inclinó para darme un suave beso. Tenía la certeza de que esta charla se repetiría, al igual que seguiríamos indagando en esta faceta de nuestra relación. La noche pasada había descubierto una puerta que escondía algo tan atractivo que resultaba imposible resistirse. Me tumbé una vez más, permitiendo que el calor del sol y de la memoria se fundieran en mi piel. Mi celebración de cumpleaños fue memorable, sin embargo, presentía que lo más emocionante estaba por llegar.